Aquí voy a aprovechar para hablaros un poquito de cosas que tienen cierta actualidad. Como sabéis, en Cataluña hay un movimiento independentista, hay un nacionalismo catalán que aprovecha la historia pues para reclamar ciertas cosas. Me explico. Como ellos, como esos nacionalistas catalanes tratan de justificar que Cataluña es independiente, se remontan a la Edad Media para justificar esta independencia. Por eso, en los libros catalanes de historia aparece la corona de Aragón no como corona de Aragón, sino como corona catalano-aragonesa. ¿Esto es así? Bueno, pues no. En realidad, las fuentes medievales no hablan de la corona catalana-aragonesa, hablan de la corona de Aragón. Entonces, si las fuentes medievales hablan de la corona de Aragón, ¿por qué tenemos que hablar de corona catalano-aragonesa? Ahora bien, que quede bien claro, tenemos que tener muy claro que Aragón no domina Cataluña en ningún momento. De hecho, son como reinos independientes con su frontera. Es que ni siquiera hay una fusión. Son completamente independientes. Sus leyes, sus instituciones, su lengua, su moneda, todo es completamente diferente y ningún territorio domina a otro. Es más, como vamos a ver enseguida, vamos a ver reyes que van a ser muy catalanistas, por así decirlo. Es decir, van a apoyar mucho más a las gentes de Cataluña por encima de las de Aragón. E incluso que van a ser reyes que van a hablar catalán. Me refiero sobre todo a Jaime I, lo que los catalanes llaman como Jaume I. Pero esto es así de cierto. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Así que nada de corona catalana aragonesa, pero nada en absoluto de decir que la corona de Aragón suponía el dominio de Aragón sobre Cataluña, porque esto es completamente falso. Con respecto a la bandera, aquí también hay ciertas historietas. Sabéis que la bandera de Aragón son unas barras rojas sobre un fondo amarillo. Igual alguno ha oído esta historia, en algunos casos se toma como verídica en Cataluña. Reclaman esa bandera como catalana. Su origen, bueno, pues parece ser que hubo un conde de Barcelona llamado Bifredo, apodado el Velloso, que ensangrentado con la sangre musulmana, puso sus 5 dedos ensangrentados sobre una bandera amarilla. Y de ahí el origen de la bandera. A ver, como podéis ver esta historieta, como suele ser habitual en la Edad Media, esto es una exageración o probablemente una invención, una leyenda. Así que vamos a dar por válido un origen más lógico, y es que esa bandera fuera el estandarte de los reyes de Aragón. Y al unirse, bajo la misma monarquía, el reino de Aragón y los condados catalanes, pues ese símbolo del rey pasase a ser el símbolo del conjunto de todos ellos, de lo que llamamos la corona de Aragón. Pero por favor, siempre teniendo en cuenta que todos los territorios que conformen la corona de Aragón son independientes unos de otros y no hay dominio de ninguno sobre otro. Aclarado el asunto, tenemos que decir que Alfonso II, vamos a seguir con Alfonso II, repito, primer rey, considerado el primer rey de la corona de Aragón, va a ampliar todavía más los territorios y sobre todo se le conoce porque va a ser el que mande, el que ordene fundar la ciudad de Teruel. Y va a conceder generosos fueros a todas aquellas gentes que repueblen toda esa zona. Además, Alfonso II va a ampliar los territorios ya no por el sur, conquistando a los musulmanes, sino también por el norte, es decir, al otro lado del Pirineo. Va a conseguir que algunos condados al otro lado del Pirineo, es decir, en Francia, en el sur de Francia, pasen a ser vasallos suyos. Entonces, por tanto, la corona de Aragón no solamente se va a extender hacia el sur, se va a ampliar hacia el sur, sino que también va a tener condados franceses, con gentes de habla francesa, pero que van a ser vasallos de los reyes de la corona de Aragón. Ahora, principalmente con Alfonso II, van a ser la Provenza y el Rosellón. Repito que son zonas del sur de Francia. Vamos a hablar ahora de Pedro II, apodado el Católico. Este rey, de nuevo como Sancho Ramírez, se va a hacer vasallo del Papa. Además, se va a casar con una hija del conde de Montpellier. Montpellier es otra región al sur de Francia, con lo cual va a ampliar los territorios que la corona de Aragón tenía en el sur de Francia. Ya vimos que Alfonso II
tenía la Provenza y el Rosellón. Pues ahora vamos a añadir Montpellier y otros condados que van a acabar siendo vasallos del rey aragonés. También Pedro el Católico, Pedro II, va a ser famoso porque va a ser el rey aragonés que va a luchar en la famosísima batalla de las Navas de Tolosa, recordar, en el 1212, en el 1212. Es la gran victoria cristiana contra los almohades, que habían invadido al Andalus, que habían conseguido unificarlo. Recordar que es la única batalla en la que Castilla, la Corona de Aragón, Navarra, van a unirse para luchar contra los musulmanes. Bien, pues Pedro II el Católico va a ser el rey que comande las tropas aragonesas. Por otro lado, va a tener un grave problema. Y va a tener un grave problema sobre todo en esos territorios que dominaba del sur de Francia. Porque allí se va a declarar una herejía, se va a extender una herejía a la que denominamos los cátaros. Recordad el término hereje. Hereje es aquel que se aparta de la doctrina de la Iglesia, que dice cosas contrarias a los dogmas establecidos por la Iglesia. Estos cátaros, tampoco vamos a liarnos mucho con esto, porque además es un poco complicado. Los cátaros en realidad pensaban que todo lo material era malo. Había sido fruto de la creación de Satanás y pensaban que el mundo pues había sido una especie de mezcla de creación entre Dios y Satanás, y todo lo que era material, todo lo humano era malo y solamente valía lo espiritual. Bueno, dejando atrás cosas raras, se extiende esta herejía por todo el sur de Francia y por tanto en aquellos condados vasallos de la Corona de Aragón. Va a suceder que el rey francés y algunos condes franceses quieren acabar con esta herejía y van a convencer al Papa para que declare una cruzada contra esos herejes cátaros. Recordad el término cruzada. La intención de estos cruzados, ¿cuál va a ser? Pues no solamente acabar con los herejes, sino también arrebatar estos condados vasallos de la Corona de Aragón, arrebatárselos al rey aragonés. ¿Cuál va a ser la postura de Pedro II? Pues este es un ejemplo que nos viene muy bien para que veáis cómo eran las relaciones feudales, eso que vimos de los vasallajes. Fijaros que esos condados, muchos de ellos, había muchos herejes. Y estamos hablando de Pedro, que es apodado el Católico. Pues fijaros que Pedro II el Católico va a defender a sus vasallos, que eran herejes cátaros. Pues aún así los va a defender. Por dos razones. Porque es su obligación, porque son vasallos suyos, y recordar lo que era el vasallaje. El rey tiene la obligación de defender a sus vasallos. Por otra parte, sabía perfectamente cuál era la intención de los cruzados. En realidad la intención era arrebatarle esos territorios. Así que Pedro II va a defender estos territorios frente al ataque de los cruzados. El problema es que va a caer muerto en la batalla de Muret, 1213. Con lo cual, la Corona de Aragón va a perder gran cantidad de territorios. Vamos a hablar ahora del hijo de Pedro II, de Jaime I, apodado el Conquistador. Al morir su padre, Pedro II, Jaime hereda el trono, pero es menor de edad. Así que durante un tiempo va a estar bajo la tutela de ciertos tutores y va a vivir en el castillo de Monzón, bajo la protección de los caballeros templarios. El problema es que los nobles, sobre todo aragoneses, pues van a aprovechar la situación de que el rey es joven para tratar de arrebatarle poder. Jaime I, cuando llega a la mayoría de edad, se da cuenta de que tiene un problema con los nobles. Esto también nos tiene que sonar, lo hemos visto en el tema anterior. ¿Qué es lo que sucede, sobre todo a partir del siglo XIII? Estamos en la plena Edad Media. Sabemos que los reyes tienen problemas con la nobleza. Los reyes, que antes eran primus inter pares, quieren ser cada vez más autoritarios. La nobleza, ¿qué es lo que pretende? Arrebatarles poder y tener cada vez más poder. Bien, pues en este contexto, Jaime I se encuentra con el rechazo de los nobles, así que la única manera que encuentra para ponerlos a su favor es reconquistar más tierras. De esa manera los nobles se quedan contentos, vamos a decirlo así, porque al quitarle tierras a los musulmanes, consiguen ampliar sus señoríos. Pues esta es la manera que va a tener Jaime I de contentar a estos nobles. Ahora bien, recordar lo mismo que hemos dicho antes,
¿Qué hacen los reyes para buscarse aliados contra la nobleza? Ya lo vimos, apoyarse en la burguesía. Y este es el caso de Jaime I. Va a encontrar su apoyo sobre todo en la burguesía catalana, principalmente de Barcelona. ¿Por qué en esa burguesía? Pues porque ahí había nacido una fuerte burguesía. Porque Barcelona se convierte en un puerto comercial muy importante. Y va a surgir una burguesía muy rica que se dedica al comercio por todo el Mediterráneo. Así que los burgueses de Barcelona le van a pedir al rey que conquiste las Baleares, sobre todo la isla de Mallorca, que está bajo el poder musulmán. Conquistar esas islas supondría un paso adelante porque el comercio en el Mediterráneo sería mucho más fácil y conseguirá conquistar Mallorca y posteriormente Ibiza. De esta manera favorecía a la burguesía barcelonesa, que le va a prestar su apoyo, y de esa manera conseguía rechazar el poder de los nobles, principalmente aragoneses. ¿Qué más va a conquistar? Valencia, el reino de Valencia, todavía en manos musulmanas. En este caso, va a utilizar tropas procedentes de la nobleza aragonesa, muchos catalanes, y va a conquistar Valencia en el 1238. ¿Qué es lo que hace? Los nobles aragoneses se frotaban las manos, pensaban, bueno, hemos ayudado a reconquistar estas tierras de Valencia, ahora el rey nos repartirá las tierras entre los nobles aragoneses. Pero como sabemos que el rey lo que pretendía era quitarles poder a los nobles, volverse más autoritario, lo que va a hacer es coger el reino de Valencia y convertirlo en un reino independiente, con sus propios fueros, sus propias leyes, sus propias fronteras, todo completamente distinto de la corona de Aragón y de los condados catalanes. Y lo mismo pasaba con Mallorca. Por tanto, ahora tenemos una corona de Aragón formada por diversos reinos. Ya no solamente los condados catalanes y el reino de Aragón, sino que Mallorca va a ser otro reino, Valencia va a ser otro reino, completamente independiente. Así que imaginaros lo contentos que se va a poner la nobleza aragonesa cuando ve que el rey no tiene ningún tipo de intención de repartirles ni de concederles más señoríos en las tierras recién reconquistadas. Finalmente, Jaime I va a ir un poquito más hacia el sur y va a ayudar al rey de Castilla a la conquista de Murcia. Y este territorio se lo va a repartir con los reyes castellanos. Parte de Murcia se la va a quedar la corona de Aragón, pero el resto de Murcia, la mayor parte de Murcia, va a quedar en manos castellanas. El problema va a ser a partir de ahora, porque la corona de Aragón se va a quedar sin tierras que reconquistar hacia el sur. Porque su camino hacia Al-Ándalus ha quedado cortado, porque ahora mismo Castilla llega hasta Murcia, es decir, hasta el mar, con lo cual ya no hay territorios musulmanes fronterizos con la península ibérica. Esto no va a ser mayor problema, porque a partir de ahora los reyes aragoneses, ¿hacia dónde se van a extender? Pues hacia el Mediterráneo. Saben perfectamente que la burguesía catalana e incluso posteriormente la valenciana quiere comerciar y su riqueza depende del comercio por el Mediterráneo. Así que la corona de Aragón a partir de ahora va a buscar extenderse precisamente por el Mediterráneo. Y como veremos, los distintos reyes aragoneses van a conquistar muchos territorios. Hemos visto las Baleares con Mallorca, Ibiza, con Jaime I. Pero después van a venir Sicilia, Córcega, Cerdeña, el sur de Italia, toda la parte de Nápoles, e incluso los ejércitos aragoneses, o de la corona de Aragón, llegarán hasta Grecia, creando allí dos ducados de Neopatria y de Atenas. Estos ducados la verdad es que van a tener poca importancia y van a estar durante poco tiempo siendo vasallos de la corona de Aragón. Pero bueno, simplemente para que veáis cómo la corona de Aragón se hace muy fuerte y muy rica. Y durante mucho tiempo va a dominar el Mediterráneo y sobre todo el comercio con el Mediterráneo. Vamos a hablar de Pedro III. Este es el rey que va a conquistar Sicilia. Por tanto, va a ampliar los territorios por el Mediterráneo. Pedro III nos va a servir para repasar otra cosa que estudiamos en el tema anterior, un poco parecido a lo que hemos hablado con Jaime I. Pedro III necesita dinero para la conquista de Sicilia, pero la nobleza no quiere darle ese dinero. ¿Os acordáis de cuando hablábamos de la creación de las Cortes?
Bien, pues Pedro III va a pedir dinero a las Cortes. Pide que se recaude un nuevo impuesto para poder conseguir tener dinero para la conquista de Sicilia. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los nobles se van a unir, van a formar un grupo unido, que de hecho se van a autodenominar la Unión, con mayúscula, lo tenéis así en los apuntes, que le va a poner condiciones al rey. Es decir, si el rey quiere dinero para la conquista de Sicilia, va a tener que concederle mayores privilegios a los nobles, porque si no, ellos votarán en su contra y los impuestos no llegarán a ponerse. Así que Pedro III no le queda más remedio que concederle esos privilegios a la nobleza, ampliarle los privilegios, como si tuvieran pocos. Es decir, simplemente los privilegios me estoy refiriendo a poderes que podían aplicar los nobles en sus señoríos, a sus siervos. Así que ya si de por sí la nobleza era poderosa en sus señoríos, ahora lo va a ser más. Aquí tenéis la corona de Aragón, ya unidos, con esos territorios de los que hablábamos del sur de Francia, que o van a ser aliados de los reyes aragoneses o van a ser directamente vasallos de los reyes aragoneses. Aquí tenemos casi la máxima extensión, que va a ser con el rey Pedro II el Católico. Y todos estos territorios franceses son los que vamos a perder, en su mayor parte, con Pedro II el Católico, que, como recordáis, murió en el 2013 en la batalla de Muret, luchando frente a los cruzados. Aquí tenemos un mapa de la península ibérica con las distintas fases de la Reconquista. Este lo ponemos para que veamos las conquistas de Jaime I el Conquistador. Como veis, las Baleares, y aquí tenemos el Reino de Valencia. Como os he dicho también, aquí tenemos Murcia, que será repartida entre aragoneses y castellanos. De forma que aquí ya, como veis, como esta parte de aquí va a quedar bajo la zona castellana, ya no vamos a tener más zona común, más frontera con los musulmanes. Con lo cual, a partir de entonces, las fuerzas aragonesas se van a extender por el Mediterráneo, porque ya habíamos perdido esos territorios del sur de Francia, con Pedro II el Católico, y Castilla nos había cortado el camino hacia Al-Ándalus. Por último, este es un mapa de la expansión de la corona de Aragón por el Mediterráneo. Aquí tenemos de nuevo las Baleares, Cerdeña, Córcega, que también será aragonesa durante un tiempo, Sicilia, que va a ser conquistada por el rey Pedro III el Grande. Incluso esos ducados que hemos hablado de Atenas y Neopatria, que perderemos enseguida. Nápoles, que luego será definitivamente conquistada por Alfonso V el Magnánimo, y bueno, otros territorios que ya iremos viendo.